La responsabilidad social ambiental son todas aquellas acciones que las organizaciones sociales, el Estado en las políticas y proceder de los gobiernos, las corporaciones o empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos tienen que realizar con el propósito de adaptarse o minimizar el impacto que deteriora el ambiente y causa el cambio climático de origen antropogénico. La responsabilidad social es un concepto muy antiguo. Inclusive se citan autores como Aristóteles o Zaratustra como referentes. Sin embargo, desde un punto de vista desde la Cuarta Revolución Industrial, diríamos que es un concepto de finales del siglo XVIII, donde se dan distintas versiones. Quizás la más simplificada es entender el punto de vista clásico, donde supone que la única responsabilidad social de la administración de una empresa o de una organización consiste en maximizar las ganancias. Y otro es el punto de vista moderno socioeconómico, y que es el contemporáneo, que la responsabilidad social implica la obtención de ganancias e incluye la protección y mejoramiento del bienestar de la sociedad y el cuidado del ambiente. Es decir, la responsabilidad social ambiental tiene elementos internos, externos en relación al ambiente. En lo interno de las organizaciones corresponde a temas laborales, familiares, de derechos, igualdad, salud, bienestar y participación del trabajador. Hacia lo externo comprende actividades culturales, deportivas, de bienestar y educación en pro de la comunidad, e inclusive en suministro de donaciones e insumos a aquellos potenciales clientes o aquellos clientes como una manera de compensar su fidelidad. La responsabilidad social empresarial en lo ambiental tiene que ver con el manejo de su eficiencia energética, la reducción de los costos, la realización de reciclaje y el tratamiento de los desechos. La responsabilidad social ambiental es una práctica que tiene que ver con la sostenibilidad, la sustentabilidad, la sanidad, la presentación del producto, bien y servicio y la satisfacción de las necesidades o requerimientos del cliente, cuidando el ambiente. Y esto es así porque desde el siglo pasado, desde el siglo XX, fruto de los informes del Club de Roma y del informe sobre los límites del crecimiento en el seno de las Naciones Unidas, se llegó a la decisión que era importantísimo cambiar la visión lineal y progresiva de consumo de los recursos naturales como si no fueran finitos, a concientizar que había un daño y un impacto grave en las condiciones de vida del planeta como consecuencia de la revolución industrial. Por ende, que era necesario realizar una producción, una revisión de la cantidad de dióxido de carbono, atender el tema de los agujeros en la capa de ozono y entender el cambio climático, o que lo que en su momento fue el calentamiento global o el enfriamiento, los cambios bruscos del clima, como consecuencia de un aumento sostenido de la temperatura que tenía que controlarse. Hubo muchísimo escepticismo al principio con respecto a ese grave diagnóstico. E inclusive se pidieron tiempos y plazos para ver o cerciorarse de esos conocimientos que aportó ese grupo de investigadores. Y sin embargo, con el tiempo se llegó a la certeza que la contaminación ambiental y el deterioro colocaba en riesgo a la humanidad. En función de los escenarios que se han concebido, por eso es muy importante que todas las personas, tanto en lo individual como en su actuación a nivel público o privado, tomen en cuenta el cuidado del medio ambiente en todas las actividades para garantizar que ciertamente estamos cuidando el modo de vida humano en esta tierra. El primer modelo de desarrollo, según el informe Brundtland, manejaba 3 dimensiones, patas o pilares para su realización: el cuidado de lo ambiental, de lo social y lo económico, fomentando como subdimensiones que hubiera equidad en la toma de decisiones, que hubiera disminución de los problemas sociales por la desigualdad, que fueran decisiones viables y sostenibles, perdurables en el tiempo, y que favorecieran
las alianzas y el crecimiento de las actividades y la prosperidad en lo económico, pero sin sacrificar la posibilidad de disfrute de los bienes por parte de otras generaciones. De hecho, ya en 1988 se creó lo que conocemos actualmente como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que justamente está abocado a estudiar cuál es el cambio que se produce con respecto a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, la cual, por cierto, hemos superado porque se había establecido un límite de 350 partes por millón y algunos seguimientos la ubican por encima de los 380 y hasta 420. Entonces, es muy importante esta actuación de las Naciones Unidas en promoción, primero, de unos convenios, tratados internacionales con el fin de reducir todos los gases de fluorocarbonados que deterioraran tanto la capa de ozono como disminuir las concentraciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y por tanto de ralentizar y utilizar menos las energías de origen fósil por energías consideradas renovables, es decir, aquellas que vienen de los elementos de la energía del sol, del movimiento de las olas y de los vientos, fundamentalmente. Se considera importante entonces tener acciones de protección y de cuidado del ambiente para evitar llegar a fenómenos climáticos extremos, lo que eso se daría si se supera la temperatura, el aumento en 1.5. Es decir, se han calculado diversos escenarios sobre los que diferentes aumentos de tipos de temperatura ocasionaría para los niveles del mar, para las condiciones de exposición solar a la que se ven sometidos los individuos, sobre la escasez del agua o hacia la inseguridad alimentaria. Y lo que conlleva también la extinción y el desplazamiento de las especies. Entonces, para evitar los peores escenarios, vistos varios de ellos a 2050, se está tratando que antes de 2030 cumplamos justamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son impulsados desde las Naciones Unidas. Recordemos, sin embargo, que tenemos un siglo viviendo un contexto sociopolítico enrarecido, porque justamente coincide estos estudios con los picos de producción y de desarrollo de tecnologías basadas justamente en la explotación de los hidrocarburos, en el aumento en el uso del plástico, en un enfoque para que la gente se volviera muy productiva y sacara cualquier cantidad de productos entusiasmados con los nuevos materiales. Por lo que pasó algún tiempo y solamente con la caída del comunismo en 1989, hace más de 3 décadas, el capitalismo se convirtió aparentemente en el único modelo económico, cuestionado en relación a sus elementos de insostenibilidad con respecto a los endeudamientos, a la crisis con respecto a los daños del planeta y de concentrar los capitales y las riquezas de manera muy brusca en un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, ya se han dado los picos de consumo y por otra parte, las visiones alternativas de confiar en la energía nuclear también fueron puestos en cuestionamiento en función de los casos como Chernobyl o de desastres como Fukuyama. Y por las evidencias de la pérdida del mar Aral o de sequías extremas, los daños a los glaciares y fruto de los fuertes accidentes que contaminan agua dulce y océanos. Por otra parte, con el pasar de los años, la importancia de considerar la variable política, la variable tecnológica y la variable sanitaria epidemiológica como componentes específicos a considerar dentro de un modelo de desarrollo, y en el caso de las empresas, la consideración de los componentes como quiénes son los clientes, quiénes son los socios, cómo son los trabajadores, qué tipo de capacitación se les da, quiénes son los proveedores y la garantía de los bienes, productos y servicios, lleva justamente a una reflexión sobre la importancia de tomar decisiones que favorezcan un ganar-ganar. Es decir, donde todos los actores sientan que
pueden tener garantías o alguna posibilidad de ser protegidos y no que se les exijan cambios radicales que los pongan en pérdida. Para el logro de un desarrollo sostenible es fundamental el rol de las empresas en la disminución de la contaminación en la elaboración de los productos. De hecho, las empresas más contaminantes en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera están vinculadas justamente a las empresas de hidrocarburos, la Saudi Aramco, Gazprom, Chevron, ExxonMobil, la National Iranian Oil, BP, la Royal Dutch Shell, Coal India, Pemex, Petrochina como las 10 primeras, y pudiéramos mencionar muchas otras más, incluida en su momento PDVSA. Entonces, ¿cuáles son las acciones reparadoras o rehabilitadoras que deben hacer para disminuir sus actividades? E igualmente, ¿cuáles son las actividades y las estrategias en cambio de negocio que deben aplicar las empresas que generan más basura plástica, que contaminan los océanos, los cauces de río, o aquellas empresas que se dedican a la fabricación de artefactos electrodomésticos, o de uno de los sectores que también produce muchas emisiones de dióxido de carbono, como los autos? Las empresas que generan más basura plástica, según los datos de estadística, son Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, Danone, Procter & Gamble, Unilever, Mars. Y desde un punto de vista de la fabricación de los coches, el grupo Volkswagen, Renault, Toyota, General Motors, Hyundai. Son grandes empresas y que por supuesto toman medidas y tienen departamentos dedicados también a la revisión de materiales y que están generando posibilidades para ver cómo revisan sus actividades y siguen brindando servicios de utilidad a la sociedad, disminuyendo sus niveles de contaminación. ¿Cuántos esfuerzos de estos o no serán exitosos? Ojalá que lo sean en el corto plazo, porque en el largo plazo nos pone más en peligro, más allá de los buenos servicios, productos o valoración positiva que tenemos con respecto de lo que consumimos de algunas de ellas. Y aunque hay algunas empresas y corporaciones que tienen ingresos que por encima superan los de algún gobierno o de algún estado, podemos también clasificar en función de dónde están ubicadas esas empresas, cuáles son los países que más contaminan. En este caso, China, Estados Unidos, India y Rusia son los países que más contaminan, pues emiten 55% del dióxido de carbono a nivel mundial. E inclusive también participan de los países que más contaminan el aire, ocupando China el primer lugar, seguido de Estados Unidos, buena parte la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí y Canadá. Lograr la sustentabilidad global es un concepto multidimensional complejo, que no puede ser logrado con una sola acción o unilateralmente, sino que requiere el concurso de las buenas voluntades, de las buenas acciones, de los sentimientos y de un cálculo racional de los cambios. Implica un desarrollo de la cultura a favor de la valoración del ambiente y de cambios incluso en los estilos de vida. La creación de valor sustentable implica que las empresas puedan crear valor empleando más eficientemente los recursos, lo que se denomina ecoeficiencia, y disminuyendo los niveles de consumo de los materiales que emplean, es decir, hacer más con menos, y reduciendo la contaminación asociada a sus operaciones. También tienen que crear valor operando con transparencia, responsabilidad y legitimarse ante las distintas partes o stakeholders en las negociaciones. Revisar contratos, los equilibrios en las relaciones entre países y cuál es el impacto de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de procesos para evitar trabajos muy pesados en condiciones inhumanas o en condiciones inadecuadas y a su vez garantizar disminuir la contaminación que se realice al ambiente. Es muy importante que se mantenga entonces un levantamiento, actualización y que se valore los indicadores ambientales como parte de las actividades rutinarias en todas las empresas y actividades de distintas organizaciones sociales, y que también
demos cabida al cálculo de la huella de carbono, la huella ecológica, la huella hídrica, la huella energética y chequeemos la calidad del aire y los nutrientes del suelo, fomentando las buenas prácticas en diversas áreas de las actividades humanas, aplicando los criterios de responsabilidad ambiental. En el año 2017 se hicieron una serie de levantamientos de encuestas para monitorear justamente cuál era la puesta en práctica de las recomendaciones de distintos expertos, asesores y agencias de normalización con respecto a la actuación de las empresas. Y se determinó que había un rezago importante con respecto a los esfuerzos que hicieran las empresas para vincular sus actividades más allá de la divulgación o de ciertas acciones de donaciones aisladas, pero que poco tenían que ver con el cambio de los procesos internos en las mejoras para hacer más con menos y para reducir y realizar una producción limpia. Igualmente, en el año 2019, cada región evaluó cómo estaba el avance en relación a los distintos países y en el caso de América Latina, por lo menos con pronunciamientos de la CEPAL, veían con preocupación que había una distancia importante con respecto a los avances en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en contraste a las facilidades o a lo que se reporta en el contexto europeo, donde se asevera que 78% de las empresas ya han tomado medidas para adaptar buena parte de sus procesos internos a observar las normas para disminuir sus niveles de contaminación hacia el ambiente. Al respecto, observando parte de los datos y los informes leídos para hacer este foro, encontramos también que es muy paradójico que aunque se reporta un avance significativo en más de 10 objetivos, por otra parte, todo lo que tiene que ver con la protección y el acceso al agua limpia y saneamiento, con las acciones vinculadas al cuidado del clima, con las acciones al cuidado de los océanos y en el logro de la paz o la resolución de los conflictos bélicos, más bien se muestran en franco deterioro o inclusive que no hay manera de calcular cómo han sido las adaptaciones en este sentido, lo cual es gravísimo porque se supone que ninguno de los otros indicadores puede ser realmente calculado si no hay un avance en el cuidado de los ecosistemas e inclusive que se garantice, porque uno de los elementos más álgidos es el agua y los derechos humanos en todo el proceso de lo que significa trabajar tomando en cuenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías, así como nos permitió superar el estancamiento y la crisis que se desencadena en 2020 a raíz de los procesos de confinamiento en función de evitar o cuidar la salud por evitar contraer el virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, ese proceso también ha sido complejo porque llama a revisar cuál es la actuación de las diferentes industrias en la parte de electrodomésticos, electrónica, computación, informática, procesamiento de datos e inclusive del peso de las monedas digitales en un momento de crisis y a su vez en relación al futuro. Muchísimas de las nuevas empresas con respecto a Apple, Facebook, Google, Hewlett Packard, IBM en estos años desde el punto de vista informático salen bien evaluadas con respecto a los indicadores que publican en relación al uso de la energía, al uso del agua, el control de las emisiones peligrosas y con poca contaminación del aire. Sin embargo, los datos a veces son difíciles de evaluar con respecto a que vemos que también en la estimación del consumo anual del uso de la electricidad ha incrementado, incluso por las monedas digitales, la demanda de energía eléctrica por encima de algunos países, ¿no? China, si bien ocupa el primer lugar, seguido de Estados Unidos, Alemania, México y España, lo que es el control de datos a nivel mundial sale utilizando 1 teravatio hora por debajo o por encima de lo que es el Bitcoin, ¿no? Y el Bitcoin demanda más consumo anual de electricidad que países como Noruega, Chile, Suiza, Bolivia o de empresas como Google y Facebook. En el caso de empresas que
están consideradas en este momento, tienen fuertes programas de responsabilidad con el cuidado del ambiente. Se menciona el caso de IKEA Ibérica, que es una empresa dedicada a la fabricación de bombillas LED. También está Adidas, que hace reutilización de materiales en sus zapatillas. Mercadona, en el caso de España, con una política de salarios de conciliación de las más valoradas en el sector. Reutiliza productos y se maneja con parámetros de coeficiencia. La empresa Advar, dedicada al negocio del agua, que tiene como elemento central la concienciación sobre el uso eficiente y racional del líquido vital. Ecover, que es una compañía belga de detergentes y productos de limpieza con productos reciclados y que tienden a ser biodegradables. En el rubro de alimentos, Kraft, Bimbo, Cargill. También son empresas que toman medidas de protección ambiental. Hay otras que también lo toman, pero salen equiparadas también en la parte contaminante, entonces no se afirman por ese motivo. La cervecera neerlandesa Gulpener Bever, que evita el uso de pesticidas en sus agricultores. Otras que han tratado de hacer cambios en el empaque. Filo Directo en Italia, como una empresa de servicios médicos y asistenciales que toma en cuenta elementos de cuidado del ambiente, o una compañía de la instalación de equipos sanitarios y sistemas como Doors Installer. Y desde un punto de vista de lo que es la realización de software, el grupo Aranda. En el área de banco y su apoyo a las organizaciones que cuidan del ambiente con proyectos de responsabilidad social, está Santander, el grupo CaixaBank o el BBVA, también Ferrovial, y de las empresas de comercio y de atención al detalle al público se menciona el Corte Inglés y también Enagás, Red Eléctrica de España, Endesa, Inditex, y en el área de seguros, Mapfre. Las empresas que hemos mencionado es por su aparición en más de 3 o 4 artículos de algunos que consultamos de distintas fuentes para comentar un poco lo que se ve en el panorama general. No podemos decir fehacientemente, sin ningún proceso de certificación o sin datos más comparativos, asegurar 100% que el proceso te esté llevando a cabo fehacientemente. Para eso están las auditoras, las asesorías y las consultoras, y además es muy importante también la evaluación generalmente de su público, ¿no? Y del compartir de lo que son sus distintos informes de gestión, tal cual se solicita en lo público a los alcaldes, gobernadores, inclusive a los presidentes, de la rendición de cuentas con respecto a su actuación. Pero sí es determinante e importante que las empresas hagan estos cambios en función de la dependencia justamente de los trabajadores, del buen funcionamiento de las empresas, porque paradójicamente a lo que se piensa, hay empresas que en este momento están facturando miles de millones, pero son muy pequeñas o de poca magnitud con respecto a quiénes son los beneficiarios de su acción, aunque paradójicamente en el 2020 la empresa más grande y con mayores empleadores del mundo, Walmart, dedicada al área de comercio, fue la que reportó también mayores ganancias. Es decir, que aquello de que una empresa grande que asuma muchísimas responsabilidades se haga inviable, está en este momento negado por los datos, al menos que a los que tenemos acceso. Otras empresas que generan empleo, la Corporación Nacional de Petróleo de China, el Correo de China, la Corporación Estatal, Red Eléctrica de China, Amazon, Volkswagen, Snoop, el Servicio Postal de los Estados Unidos, el seguro Accenture y la Banca Agrícola de China. Entonces, dedicadas a distintas áreas, ¿no? Energía, mensajería, comercio, tecnología, automoción, seguros, consultoría. Lo importante es hasta qué punto en todas las organizaciones se está tomando en cuenta, porque la sustentabilidad de un negocio depende de la sustentabilidad de las comunidades también en la que estos negocios operan, y de alguna manera cómo garantiza a sus clientes, a sus usuarios, a sus beneficiarios un buen servicio. Aunque Venezuela fue el país con el segundo ministerio de ambiente en el mundo,
en la década de los 60 del siglo XX, lamentablemente en el siglo XXI ha visto el decaimiento de sus actividades en cuidado del ambiente, o hay información muy contradictoria al respecto, porque luego del declive de la industria petrolera, más el despido en el año 2002 de más de 20.000 trabajadores y parte del enrarecimiento hasta llegar a una crisis humanitaria compleja, es que se agudizaron también los problemas ambientales, y no por falta de leyes, porque en Venezuela hay leyes importantes en materia ambiental, ley orgánica del ambiente, ley penal del ambiente, tenemos inclusive dentro de la Constitución un capítulo, unas disposiciones de los derechos ambientales, pero se ha incrementado lo que es la minería legal e ilegal, que es la actividad en este momento más devastadora en Venezuela, todo lo que es la explotación del arco minero en Bolívar e inclusive en minas en diferentes estados de manera desordenada. Hay un gran avance de la deforestación en el país, más allá de que hubo misiones o programas que tratan de incentivar el cuidado de los bosques, es menos lo que se logra de lo que se pierde en áreas protegidas y en poco cuidado de los parques naturales, falta acción de la guardería forestal, la guardería ambiental. Tenemos una crisis ya muy acentuada con respecto a cómo se realiza la gestión de los desechos y residuos sólidos, un problema multidimensional. Se sigue produciendo basura a pesar de que se cuenta con una ley de gestión integral. Hay una crisis del agua que se vio agudizada después del fenómeno del Niño y una gran sequía para el año 2015, pero a partir de 2016 el racionamiento y la falta de agua en muchísimos sectores de Venezuela tiene momentos de picos que tienen que ser considerados y atendidos. La industria petrolera y sus accidentes tienen unos fuertes pasivos ambientales. Ha habido la expansión de un turismo depredador que gusta de realizar inversiones, gastos o actividades inadecuadas en áreas protegidas, en parques nacionales. Hay contaminación del aire, también se está dando mucho la contaminación sonora, y hay grandes problemas también por el poco acceso a la posibilidad rápida de sustituir las fuentes de energías actuales o convencionales por las renovables. En el caso de Venezuela, algunas empresas que tienen programas de responsabilidad social, empresarial y del cuidado del ambiente, se menciona Empresas Polar, Ferretería EPA, Multirecicla, el restaurante Las Corocoras, que es parte de los organizadores de este evento, junto a Planeta Vital, Ron Santa Teresa, la Telefónica Movistar, acciones por parte del Banco Provincial, BBVA, Bancaribe, de la empresa Pepica, y el surgimiento de algunas empresas que se llaman Empresas B. Garantizar una producción más limpia y un consumo sostenible y proceso de reducción de costos o de revisión de costos y de beneficios para los participantes en cuidado del ambiente, entonces parte de lo que garantizaría acercarnos o ir hacia una meta de desarrollo sostenible. Pasar de lo reactivo, nada más campañas de divulgación, de orientación, a realmente lo proactivo de lograr transformación, mejorar los procesos productivos actuales, que eso se refleje en los productos y atender necesidades para reducir la huella ecológica o ambiental de la empresa con respecto a los entornos donde se maneja. En Venezuela, a nivel gubernamental, se ha hablado que existen más de 1.000 organizaciones ambientalistas. Sin embargo, los registros que llevan al respecto a las organizaciones de mayor trayectoria hablan entre unas 100 a 300 organizaciones, inclusive en el área de responsabilidad social hasta 700 organizaciones, ¿no? Entonces nos guiamos un poco por el trabajo realizado por la Fundación Tierra Viva, quien es el que ha llevado el directorio de las organizaciones ambientales en Venezuela en años anteriores y que recientemente hizo
una actualización con apoyo a la Universidad Católica Andrés Bello, donde reportaba en este momento unas 43 organizaciones activas. Sin embargo, vemos que podemos destacar el trabajo de varias de ellas que con el tiempo no solamente son organizaciones sociales que van vinculadas al tema de reducir la desigualdad o trabajar en el área alimentaria, reivindicación de los derechos de campesinos o de productores, sino fundamentalmente también de cuidar el ambiente. Entre esas organizaciones tenemos a Sinergia, Acción Campesina, a Provita, a Vitalis, a Fudena, a Venezuela Sin Límites, a Provea, que anteriormente estaba más dedicada nada más al área de derechos humanos, económicos y sociales, pero últimamente justamente ha dado apoyo a los comités de derechos humanos por el cuidado del agua y la mejora en la prestación de servicios. EDEPA, el equipo de proyectos de asesoría social, Fundamor de Venezuela, Bioparque, por supuesto la Fundación Jardines Ecológicos Tepotepuy, AB Agua, Clima 21, quien les habla desde Corina, e inclusive proyectos como Lata de Agua. Garantizar una producción más limpia y un consumo sostenible y proceso de reducción de costos o de revisión de costos y de beneficios para los participantes en cuidado del ambiente, entonces parte de lo que garantizaría acercarnos o ir hacia una meta de desarrollo sostenible. Pasar de lo reactivo, nada más campañas de divulgación, de orientación, a realmente lo proactivo de lograr transformación, mejorar los procesos productivos actuales, que eso se refleje en los productos y atender necesidades para reducir la huella ecológica o ambiental de la empresa con respecto a los entornos donde se maneja. Otras organizaciones a nivel de los estados o que han tenido una participación importante, en este momento quizás más puntual o espasmódica en función de algunas efemérides ambientales: Chunacae, Acoana, Adán, Finatura, la Fundación Ecobrión, los Jóvenes de Todos por el Futuro, Plantado en Defensa de los Árboles en Caracas, Raíces Universitarias de Venezuela, en Siembra del Araguaney, Embajadoras por la Sostenibilidad, Red Verde, el Movimiento por el Ávila, Caracas Ciudad Plural, Funda Comunidades, la Federación Ambientalista Internacional, la Fundación Vida Verde Internacional, así como las cátedras libres y direcciones de ambiente, sustentabilidad o sostenibilidad y de extensión universitaria. Y una mención muy especial a un movimiento, el Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos del Estado Lara, que justamente viene uniendo voluntades junto a Creemos Alianzas y otras organizaciones con respecto a el acceso, que se garantice el acceso no solamente para la parte productiva, sino en condiciones idóneas para el consumo de la población, porque es a través de las organizaciones y la incorporación de los ciudadanos en la defensa de sus derechos y en la información, en el compartir de experiencias con respecto a el cuidado de nuestro ambiente y el cuidado de diversas especies animales, por lo menos todo el trabajo de Vitalis con los libros rojos en advertencia de las especies que están en peligro, lo que lleva a las personas a involucrarse justamente a dar acciones por el cuidado del planeta, ¿no? Porque el agua no es un recurso ilimitado, más bien un recurso escaso, y acciones en lo cotidiano que debemos incorporar: el uso del transporte público, reducir el uso de las bolsas de plástico, tratar a los animales y a las plantas también con respeto, sin agresión, fomentar justamente la cultura de paz, apagar la luz o evitar el uso desmesurado de la electricidad, reciclar el papel, reutilizar y restaurar antes que simplemente comprar o usar o tirar. Ese documental que nos enseña que tenemos que tener una vida un poco más racional, dando cabida a lo espiritual, no solamente volvernos acumuladores. Y eso es muy importante para buscar una vida equilibrada y estilos de vida más sanos, ¿no? Que permita que haya cambios. Y es muy importante la aparición, por lo menos en Caracas o en Mérida o en Guárico, de las asociaciones como el Grupo Ecológico La Tierra Primero o la acción organizada de los vecinos en El Paraíso, organizado a favor de la recolección y la clasificación de los residuos, en alianzas con las empresas como Multirecicla. Es decir,
que veamos realmente esto como parte de hábitos diferentes, ¿no? Para ver realmente los beneficios de la responsabilidad social ambiental en práctica, que tiene que ser tanto el rendimiento económico y financiero, como la atracción de inversiones, el aumento de la confianza, como estimular la innovación y la competitividad en mejores trabajadores y mejores inversores, y reforzar los lazos de la organización entre los miembros de la comunidad con estos objetivos comunes, que finalmente es fortalecer nuestra convivencia social en diferentes espacios. Y esta tiene que ser una actitud y una conducta de vida basada en acciones comprobables, porque no se trata de simplemente de caer en la moda verde, ¿no? Inclusive más bien buena parte ha quedado como campañas publicitarias sin mayor movilización. Tiene que haber una movilización de la población en los barrios, en los sectores, en las comunidades, para clasificar, para incluso autoabastecerse, ¿no? Que sería lo que el proyecto de lata de agua, que 5 años que no llegaba en forma directa el agua, y unieron voluntades para recolectar debidamente la de lluvia y pasarla por algún tipo de tratamiento que sea útil a los vecinos y a los usuarios de estos servicios que comienzan a surgir también como alternativos a la falta de respuestas a tiempo por parte de las instancias gubernamentales, y para evitar justamente la acumulación de problemas, sino en la búsqueda de soluciones y de propuestas para dinamizar la economía con una conciencia racional en un buen uso de los recursos y para beneficio del país. Entonces, este ha sido parte de mi compartir de lo que es la responsabilidad social ambiental, dando las gracias a Las Corocoras, al restaurante Las Corocoras y a Planeta Vital por el apoyo en la organización de este evento, junto a Kiko Sierra, y a la Orden Ecosistemas Renovables, Investigación y Acción, en el blog www.ecorina.blogspot.com, o a través de las redes sociales del Twitter @ecorina2 o de Instagram ecorinabzla, para cualquier otra consulta. Y bueno, quedo a la orden para sus preguntas e intervenciones. Muchísimas gracias.